me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. El Señor les bendiga. En este día les habla el pastor Javier Carlos de la Iglesia Alianza Central. Espero que se encuentren bien en salud, ¿verdad? Al escuchar este mensaje en este día. Como pastor, uno de mis trabajos o mi labor es ayudarlos a sobrellevar e incluso ayudarlos a crecer en esta pandemia. Entonces hemos estado anteriormente viendo los efectos secundarios emocionales de esta crisis del COVID-19, como la ansiedad, la soledad, la frustración y la ira.
y la depresión y la impaciencia, ¿verdad? Que puede generar una crisis como esta. Y el apóstol Santiago en su carta nos da ciertos consejos prácticos para la vida y por eso su libro para mí es importante durante esta crisis del coronavirus. Los temas cambian en este libro muy rápidamente, su carta de un verso a otro. A veces un verso no se relaciona tanto con el siguiente, parecido a lo que sucede en el libro de Proverbios del Antiguo Testamento. Y es una carta, un libro que muchas veces se repetirán los temas, ¿verdad? En diferentes partes del libro. De hecho, en la Biblia muchos temas se repiten en el mismo libro o en las diferentes cartas de Pablo, por ejemplo. Lo que significa que a veces necesitamos que Dios nos diga las mismas cosas muchas veces porque Dios sabe que las olvidamos fácilmente. Pero si hay un tema en este libro que es recurrente, este libro de Santiago, es la idea de que lo que dices creer en realidad no tiene valor si no produce algo en ti. Lo que dices creer no vale nada si no se traduce en acción. En el libro de Santiago se trata acerca de mostrar tu fe haciendo algo. Se trata de hacer, ¿verdad? Es un libro lleno de verbos, de palabras de acción, acciones y actividades que debemos hacer. Y no solo en una crisis o en una pandemia, sino literalmente todo el tiempo. Ahora, probablemente los dos versículos temáticos más importantes en el libro de Santiago son estos dos primeros versículos que te voy a leer. Santiago 1:22 dice que nos podemos engañar a nosotros mismos. Es como si Santiago nos dijera, no caigas en el autoengaño. Y el verso dice lo siguiente, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Entonces Santiago está diciendo que no solo sales y haces un estudio bíblico o simplemente vas a la iglesia, escuchas un mensaje online y dejas que la palabra de Dios entre por un oído y salga por el otro. No se trata de eso, la palabra de Dios. Dice que te estás engañando a ti mismo. Y él dijo, si escuchas la palabra de Dios y no haces nada al respecto, te estás engañando a ti mismo. Así que nada cambia realmente en tu vida si haces eso. Y él dice, tienes que poner en práctica la palabra de Dios, en otras palabras, ¿verdad? Tienes que actuar en consecuencia si quieres obtener algún beneficio o algo bueno de este libro de Santiago. Tienes que actuar en consecuencia a lo que lees. Y tus creencias deben convertirse en comportamiento. ¿Verdad? Tus convicciones deben convertirse en conducta. Y para que la Biblia bendiga lo que haces, los principios deben traducirse en un desempeño y en una actividad diaria. Ahora, el otro versículo que vamos a ver es Santiago 2:14 y dice esto en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? En otras palabras, lo que profesas creer, debes practicarlo en tu vida. Ese es el mensaje, o uno de los mensajes céntricos de esta carta de Santiago. Y la verdad es que todos sabemos mucho más acerca de hacer el bien de lo que estamos haciendo. Nuestro conocimiento supera muchas veces nuestras acciones. El problema en nuestras vidas, en la vida del creyente o de la mayoría de los creyentes, de los cristianos y seguidores de Jesús, no es la falta de conocimiento. Ya sabemos más de lo que estamos haciendo o poniendo en práctica. Así que es una falta de acción práctica a veces lo que sucede en nuestras vidas. Entonces el mensaje de hoy literalmente estará lleno de sugerencias prácticas, ¿verdad? De cómo hacer, ¿verdad? Lo que Dios nos dice que hagamos. Y ahora el único versículo que vamos a ver, ¿verdad? Para hoy específicamente Santiago 2:8. Esto es lo que dice allí. Dice, esta ley suprema, la que está a punto, ¿verdad?, de darnos el presupuesto, dice allí, por supuesto hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo lo que vamos a mirar hoy, eso es todo lo que vamos a considerar. Durante el resto de este mensaje contigo quiero hablar sobre cómo hacer esto. Quiero hablar sobre cómo poner eso en práctica. Cómo vas a amar a tu prójimo como a ti mismo en medio de una crisis o en medio de esta pandemia. Santiago está citando lo que se llama el gran mandamiento de Jesús, una ley suprema. Un día la Biblia dice que un hombre se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. En Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31, dice así, un hombre le preguntó a Jesús, de todos los mandamientos de Dios, ¿cuál es el más importante? Y Jesús dice esto, el más importante, respondió Jesús, es este, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que este es el mandamiento número 1 en la vida, ama a Dios con todo tu corazón,
alma, mente y fuerzas. Y él dijo, ahora el segundo mandamiento es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Jesús dijo, no hay mandamiento mayor, ningún mandamiento mayor que estos. Y ahora fíjense, se mueve de la primera persona singular a la segunda persona singular. No hay mandamiento mayor que estos. Interesante. Dios dice que van juntos, van de la mano. No puedes amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas si no amas a tu prójimo como a ti mismo. Y no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo si no amas a Dios con todas tus fuerzas, con tu corazón, con tu alma, mente y fuerzas. Entonces Dios lo considera un mandamiento. Hay dos partes aquí. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero esa historia que les acabo de leer no es el único lugar en la Biblia donde se encuentra este mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es allí solamente, ¿no? Este mandamiento que es ama a tu prójimo como a ti mismo se repite 9 veces en la Biblia. Como te dije, Dios repite muchas veces las cosas para que no las olvidemos. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Es como si Dios dijera, no quiero que se olviden de esto. Esto es lo mejor que pueden hacer. Ámenme y amen a todos los demás. Esto no lo olvides y no lo ignores en tu vida. No lo minimices, ¿verdad? Es importante, van de la mano. Tienen que amarme. La segunda cosa más importante por la cual los he puesto en la tierra es para que aprendan a amarse unos a otros, a amar al prójimo como ustedes mismos. Entonces, no tengo que explicar eso, no tengo que interpretarlo mucho. Solo necesitas amar a tu prójimo como a ti mismo la próxima semana. Eso suena fácil, ¿verdad? Bien fácil. Pues no. ¿Y cómo vamos a hacer esto? No es tan sencillo. La Biblia nos dice en 1 Corintios 13 que sin amor nada más importa. Y la Biblia nos dice en 1 Juan 4 que el amor muestra que realmente conocemos a Dios, que si no amamos a nuestro prójimo, realmente no conocemos a Dios. Entonces hay que mirar qué dice la Biblia que es el amor, porque se usa en exceso esta palabra. En estos días es una palabra muy mal entendida y mal usada. Dos de los conceptos erróneos más populares sobre el amor son estos. El primero es que mucha gente piensa que el amor es un sentimiento. Y no es un sentimiento. El amor crea sentimientos, pero el amor no es un sentimiento porque no puedes dominar un sentimiento, ¿verdad? ¿Te puedo ordenar que te sientas feliz? No, que no funciona, no puedes dominar un sentimiento. Y mucha gente piensa que el amor es un nudo sentimental en el estómago, que es un océano de emociones, es un estremecimiento del corazón con mariposas en el estómago que te pone la piel de gallina y todo eso. Y eso parece más una clase de anatomía y zoología, pero no es amor. Los sentimientos son volubles y si te casas por lo que crees que es amor y es solo un sentimiento, entonces los sentimientos van y vienen. Esas relaciones no son sólidas. Entonces quiero decirte algo. Si les preguntara, ¿cuántos de ustedes siempre se sienten cariñosos con su cónyuge? Eso es una encuesta que siempre termina en 0. Así que la otra cosa que la gente confunde es el mito de que el amor es incontrolable. Incluso el lenguaje que usamos sobre el amor. Me enamoré porque no lo pude evitar, simplemente me enamoré. Y la gente asume que el amor no se puede controlar y dicen, ¿sabes? No pude evitarlo. Y estoy enamorado de ella o de él. Y bueno, eso en realidad es un mito. El amor es una elección. Ni es un sentimiento, ni es incontrolable. No importa lo que digan en la novela de las 7 de la noche. Lo que Dios dice cuando habla de amor, y por supuesto Dios es la fuente de todo amor, es lo siguiente que encontramos en la Escritura. Dios dice 2 cosas importantes sobre el amor. Número 1, el amor es una elección. Colosenses 3:14 dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Entonces tienes la opción de elegir. Cuando te vistes, eliges qué camisa te pones, qué blusa te pones, qué pantalón, o qué vestido, o lo que sea que te pongas. Y el amor es una elección. Eliges amar a la gente y eliges no amar a otras personas. Si no, no diría vístanse de amor en la Biblia. Y número 2, el amor es una acción. El amor es algo que haces y eso vuelve a este libro, ¿verdad? Sobre este tema de ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Aquí vuelve el tema. En 1 Juan 3:14 dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Esto es como el chico que está enamorado de una chica y está con su novia y le dice, yo me muero por ti. ¿De verdad te mueres? Y quiero decir algo a las chicas en este mensaje. Ya alguien murió por ustedes y se llama Jesucristo.
y ya Él les demostró que las ama como nadie las amará. Así que el amor es algo que haces. El amor es más que un pensamiento. El amor es más que un sentimiento. De lo contrario, Dios no podría ordenarlo. Por eso es una elección y no un sentimiento. Y ahora la pregunta de hoy es ¿cómo? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo durante esta pandemia? Quiero decir especialmente cuando se supone que debemos distanciarnos físicamente o socialmente, como se dice, y usar mascarillas y mantenernos distanciados a 6 o hasta 9 pies de distancia. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo durante una pandemia? Y bueno, para el resto del mensaje quiero, ¿verdad?, ser práctico en esto. Quiero sugerir 5 categorías amplias, categorías prácticas de maneras en que puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo llegas a saber que amas a tu prójimo como a ti mismo, que estás cumpliendo con ese mandamiento, esa ley suprema tan importante? Número 1, y esto es importante, conozca a sus vecinos individualmente. No puedes amar a alguien que no conoces. Conoce a tus vecinos individualmente y quizás a tus compañeros de trabajo individualmente. En Puerto Rico tenemos algo llamado control remoto de la puerta de garaje, para que uno pueda llegar a la casa, abrir la puerta de garaje y conducir directamente a la casa y no hablar con nadie. Lo hay en muchos países, pero en Puerto Rico tú haces eso, entras y te encierras en tu casa. Y si estás viviendo en una zona urbana, a veces la gente durante años no sabe nada o muy poco de lo que viven cerca, al lado o en la misma calle. Entonces aquí esto está mal. El punto de partida es que si vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, debes llegar a conocerlo personalmente. En Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos debe ser amistoso. Suena obvio. Tienes que empezar a ser amigable con la gente, eso es bien obvio. En Romanos 12:16 dice: vivan en plena armonía unos con otros. Eso es lo que dice la Biblia. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Esa versión de la Biblia es bien interesante. Tienes que hacerte amigo de gente corriente y común. Quieres ser un seguidor de Jesús, entonces tienes que ser como Él. Necesitas hacer lo mismo que hacía Jesús, ser amigable con la gente. Necesitas saber cómo hacerte amigo de la gente corriente y andar con ellos y caminar con ellos, que es lo que Cristo hacía. Así que un ejemplo de eso vamos a verlo en Zacarías 3:10. Allí dice que Dios está hablando sobre el día por venir, en el futuro, y dice: en ese día, el último día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides e higueras. Y ahora, lo más probable es que no tengas viñedos en tu patio, en Puerto Rico, pero está diciendo que Dios disfruta viendo a su pueblo tener compañerismo con otras personas que Él creó, entre vecinos, con el prójimo. Entonces, una vez Pablo, vamos a mirar la Biblia, al apóstol Pablo, que naufragó en una ocasión y el barco se derrumbó básicamente, se destruyó y él flotó hasta la orilla en un trozo de madera, la isla de Malta. Y en Hechos 28:2 dice esto: los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. En otra versión dice los vecinos de la isla. Así que eres ese tipo de vecino. Hace todo lo posible para que tus vecinos se sientan bienvenidos. Para algunos eso es algo muy natural, pero para otros va a ser un mandato. Y este es el primer paso para amar a tu prójimo. Como a ti mismo tienes que llegar a conocer a tu prójimo. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Puedes hacerlo de forma práctica y creativa. Puedes compartir algún fruto de un árbol de tu casa. Puedes compartir alimentos. Le llevas alimentos a un vecino. Eso hice hace poco. Le llevé alimento a un vecino y como a los 2 o 3 días él me trajo un aguacate de su patio. Y esto no había ocurrido en 20 años que llevo viviendo allí. Así que cuando tú das algo, la gente entiende. Puedes compartir la energía de tu generador eléctrico o la planta eléctrica, como decimos aquí, cuando se va el servicio de energía eléctrica de nuestro sistema robusto, o cuando se va la luz, como decimos en Puerto Rico. Y nada cambia más las relaciones que eso, sobre todo en una crisis. Entonces, número 2, aquí está la segunda forma de amar a tus vecinos y a tu prójimo. Anima a tus vecinos continuamente. Vas a animarlos. Tienes que conocer personalmente a tus vecinos, pero tienes que animar a tus vecinos. Así que este es un momento importante. Todo el mundo necesita aliento, especialmente ahora. Todos están preocupados en este momento, porque todos necesitan una palabra de aliento. Y por cierto, una de las formas de animar a la gente es dar un versículo bíblico de ánimo a sus vecinos. Y entonces, ¿por qué haríamos eso? Bueno, porque la Biblia dice que lo hagamos. Romanos 15:4 dice así: todo lo que está escrito en las Escrituras se escribió para enseñarnos, de modo que por la perseverancia y el estímulo de las Escrituras tengamos esperanza. Así que
tienes que hacerlo, tienes que empezar a compartir la esperanza con los que te rodean. ¿Y de dónde sacas la esperanza? De la Biblia, de las Escrituras. ¿De dónde sacas el ánimo? De las Escrituras. Eso es lo que puedes compartir. La Biblia dice que todo lo escrito en este libro fue escrito para animar a los seres humanos. Así que comparte las Escrituras con la gente y conoce esos hechos de la vida que debes compartir. Todo lo que están heridos, hay gente que está herida, puede que esté oculto, pero hay dolor allí, no nos están mostrando. Puedes ahora hacer algo, puedes regalarles alguna mascarilla y ponerle un versículo bíblico dentro. Haz algo. Así que déjame preguntarte, ¿eres un animador o eres un desanimador? ¿Qué diría la gente de ti? ¿Das más cumplidos o das más críticas? Porque así es como cumples con el segundo mandamiento más importante de la vida, de amar al prójimo. Llegas a conocer a tu vecino y comienzas a animarlo continuamente. Y aquí es la tercera cosa que puedes hacer. Necesitas servir a tus vecinos con alegría. Necesitas aprender a servir a tus vecinos con alegría. Yo también. Eso significa satisfacer las necesidades diferentes que tienen ellos, físicas, emocionales o espirituales. Necesidades prácticas, lo que necesiten ellos. En 1 de Pedro 4:10 dice así: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úselos bien para servirse los unos a los otros. Entonces, ¿para qué son esos dones espirituales? Has sido bendecido con muchos dones que Dios te ha dado para que puedas servir a los que te rodean. Entonces usa bien tus dones para servir a los demás. Tal vez puedas ayudar a alguien, y en este tiempo puedes ayudar a alguien en la educación en línea de sus hijos. Puedes quizás darle señal de internet a un vecino, a una vecina, para que sus hijos puedan tomar clases en la escuela, o prestarle una computadora, un equipo que no uses, de estos electrónicos, una tableta. Y hay muchas maneras prácticas de ayudar y servir en este momento. Entonces, quiero que veas el Salmo 102. Dice allí: sirve al Señor con alegría. No como quejándose, no. Y pensando otra vez el vecino pidiendo ayuda. No, Jesús dijo: si quieres ser grande, aprende a ser el servidor de todos, de los demás. Así que ahora tienes que satisfacer las necesidades, ayudar y servir a otras personas. ¿Verdad? Es como demostramos amor en este tiempo. Es amor en acción. Como dice 1 de Juan 3:17, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? No está en nosotros si no lo hacemos, solo estamos fingiendo. Y aquí tienes una cuarta forma en que puedes amar a tu prójimo. Invita a tus vecinos a ver esto, la iglesia en línea. Estás pensando quizás ahora mismo, eso no está en la Biblia, no hay ningún versículo en la Biblia sobre la iglesia en línea, eso no está allí, pero sí, yo creo que tienes razón. Pero Jesús contó una parábola para explicar la importancia de traer a la gente a la familia de Dios. Y en Lucas 14:23 dijo así: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, invítale, insístele que venga para que la casa esté llena. Y esa es una cita directa de la Biblia. Y Dios quiere una casa llena para escuchar la palabra de Dios. Y ahora, por supuesto que en este momento la mayoría de las iglesias están quizá cerradas, otras están abiertas debido a esta pandemia, pero no va tanta gente y bueno, está bien. Ahora tenemos esta tecnología y podemos invitar a personas a unirse a nosotros en línea como si estuvieran viendo este servicio, ¿verdad? En línea en este momento. Y de hecho, ¿sabías que más personas están más abiertas en este momento a una invitación a un servicio religioso online o virtual que en cualquier otro momento de nuestra vida al invitarlos a la iglesia físicamente? La gente tiene hambre de la verdad y hay muchas cosas que no pueden hacer. O no pueden ir al cine, no pueden ir al gimnasio. Entonces la gente tiene hambre y sed espiritual, y tienen hambre de la verdad, y tienen hambre de significado, y tienen hambre de esperanza, tienen hambre de propósito, tienen hambre de consuelo, tienen hambre de sabiduría, tienen hambre de Dios, aunque no lo sepan. Eso es lo que necesitan. Estuve leyendo de una encuesta que decía que durante esta pandemia en los Estados Unidos el 53% de todos los jóvenes, 53% de todas las personas menores de 35 años se conectaron y vieron un servicio religioso durante esta pandemia. Y eso es increíble, porque esta es la generación que se supone que no le gusta la iglesia, que estaba abandonando las iglesias. Pero más de la mitad, el 53% de las personas menores de 35 años se han conectado a internet y han visto un servicio religioso porque sienten una necesidad en su corazón de sentido y de significado en esta hora. Entonces te pregunto, ¿has invitado a alguien? ¿Has invitado a alguien? ¿Le has dicho a alguien? Debería ver el mensaje
en línea de nuestra iglesia. Conozco a alguien que comparte el enlace de nuestros mensajes con mucha gente. Y esta persona ni siquiera pertenece a nuestra iglesia. Así que invita a alguien a uno de nuestros servicios, comparte los enlaces que compartimos por el internet, en las redes sociales nuestras, y así como le muestras también de otra manera tu amor a tu prójimo. Así que vamos a repasar, ¿verdad? ¿Cómo amo a mi prójimo como a mí mismo? Recuerda, se trata de acciones, no se trata de decir algo solamente, o decir eso fue un lindo mensaje, y no voy a hacer nada. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Vas a conocer a tus vecinos personalmente de una forma u otra? Número 2, vas a animar a tus vecinos con la palabra de alguna forma. Número 3, vas a servir a tus vecinos con alegría de alguna forma, les vas a suplir alguna necesidad. Y número 4, vas a invitar a algún vecino o a alguien que conoces a ver la iglesia en línea, porque esto es importante. Y hay uno más, y este es el más importante de todos, y es compartir a Cristo personalmente con tus vecinos y tus compañeros de trabajo y la gente que conoces, tu prójimo. Comparte a Cristo con los vecinos personalmente porque necesitan a Cristo. Necesita aprender a explicarle al vecino, a tu vecino, cómo pueden hacerse amigos de Jesús. Y no es tan difícil. Es como un mendigo que le dice a otro mendigo dónde conseguir comida. Construyes un puente de amor entre tu corazón y el de ellos y dejas que Jesús llegue. Compartes de alguna manera lo que tienes y compartes con ellos también a Cristo y les dices que su pasado puede ser perdonado, que pueden tener propósito para vivir, que pueden tener un hogar en el cielo. Así que no solo compartes algo, compartes a alguien, que es nuestro Señor Jesucristo. El mejor regalo que puedes darle a tu prójimo, la mejor forma en que puedes amar a tu prójimo es presentarle al Dios que ama a las personas, al Dios que las ama. Y Dios ama a todos, quiere que todos conozcan a su Hijo Jesucristo. Dios nunca ha creado una persona que no ama. Y debemos preocuparnos porque a Dios le importa. Y Dios quiere que lo hagamos. Y todos necesitan a Jesús. El amor no necesita otra opción. Amar a tu prójimo como a ti mismo es hacer todo lo posible para que vayan a la eternidad con el Señor. Primera de Pedro 3:15 y 16 dice lo siguiente: esté siempre preparado para dar una respuesta. Esté siempre preparado para dar una respuesta a todo el que le pida que le dé la razón de la esperanza que tiene. Pero dice, haga esto con gentileza y respeto. Así que no tiene que devolverse como un vendedor o como un abogado. No tiene que ser así, un defensor. Lo más amoroso que puedes hacer es decir, esto es lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Y les hablas de Jesús. Y observen que allí dice, esté listo para responder. Yo he escuchado a gente decir, bueno, yo nunca hablo de Jesús porque mi testimonio es mi vida, es como yo vivo. Y yo lo siento, pero eso no es suficiente, no es correcto. Inclusive Jesús tuvo que explicarlo y fue perfecto, y nosotros no. Jesús tuvo que explicar las buenas nuevas del perdón, las buenas noticias de que Dios tiene un propósito para la vida de todos y las buenas noticias de que Dios les ama y que nunca dejará de amarnos. Así que hay que imitar a Cristo en ese sentido. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Dios nos impulsa. Entonces quiero que tengas el gozo y el privilegio de guiar a alguien a aceptar a Cristo. Y quiero que un día llegues al cielo y Jesús te diga, ¿a quién traes contigo? ¿A quién trajiste? Porque eso es importante. Así que te invito a ser ese testigo y amar a tu prójimo en este tiempo de crisis y de pandemia. Lo puedes hacer de muchas maneras. Y quiero invitarte a orar en este momento. Dios bueno, te damos gracias porque aún en tiempos de crisis y en tiempos difíciles, en tiempos que pueden ser retos o retantes en nuestra vida, tu palabra nos brinda propósito, esperanza y sentido y nos hace el llamado, Señor, a que podamos vivir amando a cada persona, Señor, y aprovechando esta necesidad que tienen y que reconocen en este momento de ti. Y aunque no estén ni conscientes que sucede de ti, pero saben que les falta algo, que le aprovechemos cada oportunidad que nos brindas para presentarles el amor tuyo. Quizás suplir una necesidad para que puedan ver tu amor de forma tangible, pero sobre todo presentarte a ti. No solo suplir necesidades y darle cosas, sino presentarle a alguien. Presentarle a aquel que puede sanar sus vidas y perdonar sus pecados y las heridas del pasado sanarlas, y también puede levantarles y puede brindarle un futuro y una esperanza, que puedan mirar de aquí en adelante con esperanza en su vida, que puedan saber que no todo está perdido ni que las cosas nunca van a cambiar, sino que tú estás en control y tú vas a hacer que las cosas también cambien en algún momento, pero quieres transformar sus corazones, quieres cambiarlos, no solo las circunstancias, quieres cambiarlos a ellos, quieres cambiar a cada uno de nosotros, quieres transformar nuestro corazón y quieres, Padre, que nos parezcamos más a ti cada día, amando a otros, compartiendo también, Señor, el amor tuyo con otros y a tu Hijo Jesucristo para salvación
del alma, Señor. Y queremos, Padre, que en este tiempo cada persona que está viendo este mensaje y que está escuchando, Padre, que pueda buscar en tu palabra el ánimo que dice la carta de Santiago, ese ánimo, esa esperanza que encontramos en ti y en otras partes de la Escritura. Seguimos, Padre, ese consejo de Dios, ese consejo tuyo que encontramos en tu palabra para poder seguir animando a otros, Señor, y siendo portadores de esperanza, no solo de paz, como decíamos la semana pasada, ser sí pacificadores, pero ser también aquellos que amemos al prójimo y que hagamos un cambio en la vida de otros, Señor, que seamos usados con los dones que nos has dado para que ese cambio pueda ser realidad en la vida de alguien por el obrar de tu Espíritu Santo en cada uno, en el nombre de Jesús, en quien oramos y pedimos también que bendigas a cada uno de los que está viendo este mensaje y que no les falte nada en esta hora, que sigan en salud y que tú bendigas sus hogares, sus familias y cada una de sus situaciones en Cristo Jesús, sabiendo que en ti está la provisión y la protección que necesitamos y que como iglesia también nos mantengamos en comunión contigo, unidos y bien en el amor que tú nos has dado en Cristo Jesús, en quien oramos. Te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, que esta semana aproveche cada oportunidad que Dios te dé para amar al prójimo, amar a algún vecino, compartir a Cristo con alguien y que sea una semana de bendición para ti y que esa bendición sea también la satisfacción que vas a tener de compartir a Jesús. Te invitamos a que estés también quizás compartiendo con nosotros en nuestras redes sociales, en nuestra reunión después de aquí del mensaje, que tenemos nuestra escuela bíblica dominical, tanto de adultos como de jóvenes, por Zoom a las 11 a.m. y el martes a las 7:30 de la noche por Zoom en nuestra reunión de oración. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente en esta semana.